Durante siglos, las pirámides de Egipto han fascinado al mundo. Estas imponentes estructuras que han desafiado tormentas, invasiones y el paso del tiempo siguen siendo un misterio. Pero hay una pregunta que nunca deja de rondar en la mente de muchos. ¿Cómo fue posible que una civilización antigua, sin maquinaria moderna, haya construido algo tan preciso y colosal? En este vídeo abordaremos específicamente el intrigante tema de los gigantes que posiblemente habitaron la tierra del antiguo Egipto, explorando la posibilidad de cualquier contacto entre estos seres y la civilización egipcia. Según la historia oficial, fueron los antiguos egipcios quienes con herramientas rudimentarias y miles de obreros levantaron las pirámides piedra por piedra. Pero algunos expertos no están convencidos. Dicen que hay algo que no encaja, que hubo alguien más grande. Mover una piedra de 15 toneladas requiere más que fuerza. Requiere organización, física avanzada o una fuerza sobrehumana. No hay rampas visibles ni restos de maquinaria. ¿Es posible que lo que nos contaron no sea toda la verdad? La Gran Pirámide de Giza está hecha con más de 2 millones de bloques. Algunos pesan hasta 30 toneladas. ¿Podría una sociedad de hace 4.500 años haberlo hecho solo con cuerdas y palancas? Incluso hoy, con grúas, sería un desafío monumental. Entonces, ¿cómo lo lograron? Textos antiguos en diferentes culturas mencionan a seres de gran estatura. En la Biblia se les llama Nefilim, en Mesopotamia los Anunnaki y en Egipto hay jeroglíficos que muestran figuras gigantescas, más altas que los faraones. ¿Eran estas representaciones simbólicas o retratos de algo real? Muchas civilizaciones antiguas describen gigantes en sus historias fundacionales. No se trata de leyendas aisladas, sino de patrones culturales. ¿Por qué tantas culturas que jamás se conocieron describen lo mismo? ¿Podrían esos gigantes haber sido los verdaderos constructores? ¿Seres más fuertes, más sabios y hoy completamente olvidados? Desde principios del siglo XX hubo reportes de esqueletos gigantes encontrados cerca de Luxor, Saqqara y Giza. Algunos testigos afirmaron haber visto cráneos más grandes que un barril y huesos que ningún humano moderno podría poseer. Otra teoría aún más audaz señala que estos gigantes no eran solo terrestres, sino cósmicos. ¿Y si fueron híbridos, mitad humanos, mitad deidades? ¿Y si las pirámides no eran tumbas, sino reactores de energía construidos por seres avanzados? La Gran Pirámide está alineada perfectamente con el norte magnético. Las 3 pirámides reflejan la posición de las estrellas del cinturón de Orión. ¿Coincidencia o mensaje de los constructores? Las pirámides guardan secretos milenarios. Y quizás no fueron construidas para los hombres, sino por algo mucho más grande. Desde los muros del templo de Karnak hasta los corredores ocultos del Valle de los Reyes, los antiguos egipcios dejaron su historia tallada en piedra. Pero entre símbolos, dioses y rituales, hay algo que ha pasado desapercibido por siglos. Figuras enormes, más altas que los humanos comunes. ¿Simbolismo? ¿O evidencia de gigantes que caminaron entre ellos? En la mayoría de templos antiguos, los faraones aparecen acompañados por figuras más grandes. No solo un poco, sino mucho más altas, como si midieran el doble o el triple. La explicación oficial dice que se trata de jerarquías. Cuanto más importante el personaje, más grande su representación. Pero, ¿y si no es solo simbólico? Algunos dioses, como Osiris o Seth, son representados con una estatura desproporcionada, a veces incluso rodeados por humanos a sus pies. ¿Y si estos dioses no eran solo mitológicos, sino recuerdos de seres que realmente existieron? Algunos jeroglíficos muestran figuras realizando tareas de construcción, y en ciertas escenas vemos humanos cargando objetos, pero también figuras colosales levantando bloques con facilidad. No encaja con el relato común. En el templo de Seti I, en Abidos, existe un mural extraño. Allí, además de los dioses, aparecen figuras que no se parecen a ningún ser humano común. Tienen cráneos alargados,
cuerpos anchos y una estatura que, según la escala del grabado, supera los 4 metros. Lo curioso es que muchas de estas escenas fueron raspadas o dañadas a lo largo de los siglos. ¿Casualidad o intento de borrar algo que no debía conocerse? El llamado Papiro de Turín es una cronología poco conocida del Antiguo Egipto. Allí se mencionan dinastías de dioses y semidioses que reinaron miles de años antes de los faraones que conocemos. Uno de los grupos mencionados son los Em-Suor, traducido como los seguidores de Horus. Estos seres habrían gobernado Egipto por más de 13.000 años, antes de la era dinástica. Los Em-Suor no son dioses etéreos. Se les describe como reales, visibles, incluso con ciudades propias. Algunos textos dan a entender que medían más de 3 metros. En la tumba de Rekhmair, un visir de la 18 dinastía, hay una pintura que ha causado debates por décadas. En ella, humanos pequeños están frente a una figura gigante que sostiene un bastón y lleva una corona extraña. No parece un faraón, ni un dios, sino algo intermedio. ¿Por qué representar esta diferencia de tamaño si no fuera real? Y si, por un instante, los antiguos egipcios no estaban ilustrando mitología, sino documentando algo que realmente vieron. En algunas tumbas de nobles egipcios se han encontrado restos con cráneos extrañamente alargados. Aunque algunos arqueólogos lo atribuyen a deformación craneal ritual, otros sugieren una explicación más inquietante. ¿Y si eran descendientes de una raza no humana? Lo más sorprendente es que algunos de estos cráneos presentan una cavidad craneal un 30% mayor a la de un humano promedio, y en ciertos casos ADN no identificado. Quizá los jeroglíficos no son solo arte, sino advertencia. Quizá los antiguos egipcios convivieron con gigantes y decidieron grabarlo en piedra para que el mundo jamás los olvidara. En las arenas del tiempo, Egipto guarda secretos que pocos se atreven a revelar. Y hay uno que ha generado temor, especulación e intentos por silenciarlo. El hallazgo de restos óseos, de seres que no eran humanos comunes. ¿Dónde están esos huesos? ¿Quién los encontró? ¿Y por qué nunca llegaron a los museos? En 1902, una expedición británica afirmó haber encontrado un cráneo descomunal cerca del oasis de Bajarilla. Según los documentos de archivo, el cráneo medía más de 60 centímetros. Pero tras ese hallazgo, silencio absoluto. No hay registros oficiales, no hay fotografías públicas, solo testimonios suprimidos. Años después, en 1925, cerca de Luxor, un grupo de trabajadores habría desenterrado un esqueleto completo de más de 4 metros de altura. El sitio fue cerrado repentinamente. El hallazgo nunca fue anunciado. Mi abuelo trabajó en esa excavación. Me dijo que cuando encontraron los huesos, un grupo de militares llegó en pocas horas. Sellaron el sitio, tomaron todo y nunca más se habló del tema. Las pirámides, los templos y los jeroglíficos hablan de una historia más antigua, más poderosa y más peligrosa. Una historia donde los gigantes no son mito, sino parte del origen. ¿Qué se oculta bajo las arenas de Egipto? ¿Y por qué tantas manos se esfuerzan en mantenerlo en secreto? Los huesos fueron enterrados, las pruebas ocultas. Pero la verdad sigue viva en la piedra, y tarde o temprano saldrá a la luz. Durante milenios, las pirámides han mirado hacia el cielo. Su alineación perfecta, su proporción exacta y su orientación hacia las estrellas nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Fueron construidas con ayuda de entidades de otro mundo? ¿Y si los gigantes no eran de la Tierra? La Gran Pirámide de Giza no apunta al norte geográfico, sino al norte magnético con una precisión asombrosa. Sus 3 estructuras principales replican con exactitud el cinturón de Orión. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina? ¿O una señal de los verdaderos constructores? Durante siglos los egipcios adoraron a Osiris, el dios de la muerte y el renacimiento, vinculado directamente con Orión. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Las historias de gigantes y dioses descendiendo del cielo no son exclusivas de Egipto. En Sumeria, los Anunnaki. En la Biblia, los Nefilim. En América, los Viracochas. ¿Y si todos estos relatos
describen lo mismo. Muchos de estos gigantes no eran meros mitos. Eran entidades superiores que vinieron de las estrellas, dejaron conocimiento y luego desaparecieron. Las pirámides podrían ser su legado. ¿Es posible que los gigantes fueran ingenieros cósmicos, seres híbridos mitad biológicos, mitad tecnológicos? Algunos investigadores aseguran que las pirámides no eran tumbas, sino generadores de energía. Según esta teoría, usaban agua subterránea, vibraciones y materiales especiales para generar electricidad. Una tecnología que no hemos logrado replicar. ¿Y si los gigantes eran operadores de esta tecnología? ¿Y si las pirámides eran antenas estelares? En los textos más antiguos del templo de Edfu se habla de una primera vez, una era anterior al hombre, cuando los dioses altos gobernaban la tierra. Según la leyenda, ellos partieron, pero prometieron regresar. Algunos astrónomos y teóricos afirman que ciertas alineaciones estelares se repetirán en los próximos años, y que en esos momentos los cielos se abrirán. Las civilizaciones antiguas no miraban al cielo por estética. Esperaban algo. Los constructores podrían regresar. Las civilizaciones antiguas no miraban al cielo por estética. Esperaban algo. Los constructores podrían regresar. ¿Fueron gigantes los arquitectos de las pirámides? ¿Fueron enviados desde las estrellas? Las piedras no mienten. El cielo no olvida. Y puede que pronto los antiguos regresen.